El Imperio Español, México, las Indias, el siglo XVI, el Santo Oficio, son algunos de los escenarios por donde circula la pluma de Carlos Arcos. Se trata de una novela fascinante por las imágenes del pasado que vuelven al presente. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Filo de la Palabra. Soy Fernanda Torres y en esta ocasión contamos con la presencia del escritor ecuatoriano Carlos Arcos, quien dialogará con José Luis Galván acerca de Carlos Arcos en un día cualquiera. Comenzamos. Al Filo de la Palabra. Bienvenidos una vez más al programa Al Filo de la Palabra. Hoy contamos con Carlos Arcos Cabrera y queremos hablar particularmente de su última novela, Un día cualquiera. Así es que esperamos que esta conversación pues, sea de lo más fructífera. Antes de conversar, Carlos, queremos presentar un video sobre tu currículum un poco, ¿no? Veamos el video. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a Carlos Arcos Cabrera, quien nació en Quito en el año de 1951. Entre 1970 y 1973 vivió en Chile y luego entre 1976 y 1979 en México, donde estudió un posgrado en sociología. Fue profesor universitario y a partir de sus actividades de investigación publicó algunos trabajos entre los que destacan El espíritu del progreso, Los hacendados en el Ecuador de 900, 1982, Crisis y desarrollo social en Ecuador en 1990, El bienestar de los niños en Ecuador en 1992. Desde 1995 fue editorialista del diario El Hoy en Quito. Inició su carrera literaria con la novela Un asunto de familia, publicada en 1997 por la editorial El Conejo. La obra con la que logró catapultarse en la escena literaria local narra la relación incestuosa entre dos hermanos gemelos en el Ecuador de la década de los 90. Sus siguientes novelas, Vientos de agosto en el 2003 y El invitado 2007, fueron galardonadas con el premio Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela publicada en sus respectivos años. En el año 2016 publica la novela Saber lo que es olvido, en la que explora la memoria de la Guerra Civil Española y la dictadura de Augusto Pinochet, a través de la relación entre un estudiante de literatura y una pintora. También ha incursionado en la literatura infantil, iniciándose en el campo con la novela Memorias de Andrés Chiriquinga en el 2013, que obtuvo una mención de honor a la primera edición del Premio Nacional Jorge Icaza y fue un éxito en ventas. A esta le siguieron Para guardarlo en secreto en el año 2015 y El hombre pez y las tablillas de la memoria en el 2016, en la que explora la sociedad y las costumbres de la comunidad precolombina Jamacoaque. Su última publicación, titulada Un día cualquiera en el año 2022, narra los primeros años de la llegada de los españoles a América a través de la perspectiva de dos hermanos, Diego y Francisco de Arcos, judíos conversos dispuestos a rehacer sus vidas en un territorio nuevo, con todas las riquezas prometidas listas para ser descubiertas. ¡Bienvenido! Carlos, de lo que escuchamos ahora en el video, tú has recorrido diferentes temas en la novela, ¿no? Tu oficio de escritor tienes una idea muy particular de lo que es el quehacer de la escritura. Has recorrido la guerra civil, el Perú de los 80, el hipotexto que fue para tu novela Las Memorias con Huasipungo, y ahora con la conquista española del siglo XVI. ¿Cómo te miras a ti como escritor recorriendo esos diferentes vericuetos de la realidad? Bueno, es una búsqueda. Yo creo que tal vez lo más tal vez más fácil, ¿no? Es, digamos, tomar un esquema y trabajarlo y continuar por esa vía. En realidad yo lo que siempre me planteé, y por eso llegué a la literatura, fue un camino de una búsqueda y de prueba y de
incluso yo diría de autorreflexión sobre lo que hago y lo que me gustaría hacer. Entonces eso implica ante todo búsqueda, no quedarme en algo que ya está concluido. Toda novela para mí se cierra y es un mundo que comienza a vivir su propia vida y me deja a mí como escritor la libertad de buscar otros caminos, de indagar otros temas, a veces darme con la piedra en los dientes porque digamos, es una tarea que implica mucha pasión y voluntad, ¿no? Pero eso es, ante todo, la palabra es búsqueda. Y un día cualquiera, ¿empezaste hace cuánto tiempo? ¿Hubo un proceso de investigación, me imagino, ¿no es cierto? Detrás de todo texto hay un largo trabajo, ¿no? No, efectivamente, un día cualquiera es una novela que tiene unos hitos, yo diría, unos hitos en que se mezcla el azar, en que se mezcla la sincronía desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, ¿ya? Puesto que, te digo, el primer contacto que tuve yo con uno de los personajes, con Diego de Arcos, fue cuando era estudiante de la escuela y del colegio Mejía, y el profesor de historia trató el tema de las alcabalas, y claro, el momento que habló de Diego de Arcos, ya un compañero dijo, aquí está el nieto, y claro, y se rieron y me sacaron de clase, o no sacaron de clase. Entonces, digamos, me sorprendió que, digamos, esta sincronía, ese azar de un apellido, y bueno, me olvidé del tema, pero con los años ya como que el personaje vino a golpearme en los sueños, decir, oye, y es hora, ¿por qué no piensas un poco en este viejo, en este nonagenario decapitado por Pedro Diego de Arana, ¿no? Y como dice el clérigo Feliz Ordóñez, dice, fue digamos, no me acuerdo la palabra exacta, gran espectáculo, gran efecto ver a este viejo nonagenario con el pelo blanco como la nieve, que había hecho tantos servicios al rey, ver su cabeza en la picota, en la Plaza Grande, ¿no? en la Plaza Mayor, ahora se llama Plaza de la Independencia, pero en el antiguo lenguaje castellano era la Plaza Mayor o la Plaza Grande. Entonces, claro, eso, digamos, cuando entré en contacto con el personaje, en realidad, digamos, fue como demoré en arrancar la historia, hasta que se presentó otro hecho absolutamente azaroso. Fui a recorrer Andalucía, fui a un pueblito hermoso que se llama Arcos de la Frontera porque era donde comenzaba el mundo islámico, ¿ya? El mundo musulmán, el mundo árabe en Andalucía. Y recuerdo que por azar me invitaron a la casa del cronista de la ciudad, él había fallecido, y su señora me prestó, me enseñó un manuscrito que estaba escribiendo él, una crónica de la ciudad de Arcos de la Frontera. Y el momento que yo abro la página y veo la dedicatoria decía lo siguiente: a Pedro de Arcos, grumete de la India, grumete de la Pinta. Ajá. O sea, este muchacho, los grumetes eran muchachos muy jóvenes, que se embarcó con Colón. Entonces dije, no, me parece ya, digamos, la sincronía es mucho más fuerte. Entonces dije, no, aquí hay una historia que vale la pena contar. Y te lanzaste, ¿no? claro. Y me lancé a investigar, conseguí información muy valiosa, y bueno, luego vino el trabajo de superar la historia y entrar a la ficción. Ajá. Porque lo importante no es quedarse en la historia como disciplina. Yo no soy historiador, sino entrar a trabajar eso como una ficción. Y eso que acabas de decir creo que un poco tiene que ver con el título. No sé, yo estaba pensando, cuando dices, claro, un día cualquiera, es como que tomas a la historia, o sea, no te dejas sorprender por los hechos oficiales ni la historia oficial, sino que tú creas tu propio mundo ficcional a partir de ciertos elementos que se anclan en la historia, ¿no? Pero no sé si ese título tiene que ver algo con tu sensibilidad y comprensión de lo que es la historia. No, lo has apuntado muy bien, En realidad no creo que, digamos, por poner un caso, no creo que Sucre haya decidido un año antes dar la batalla de Pichincha el 24 de mayo.
me imagino cuando se levantaron y vieron que estaban las fuerzas del 23 y vieron estaban las fuerzas españolas ahí, digamos, bueno, dijeron nos toca pelear, y eso es un día cualquiera. O sea, solo los historiadores, ¿ya?, a futuro, los que sobreviven a la historia, dan a un evento el carácter de histórico. Pero en realidad la historia se produce, se crea un día cualquiera. No es que Colón dijo el 12 de octubre voy a... No, pues llegó el día que llegó. Luego los historiadores convierten ese día en un día histórico. Incluso el viaje, que después se va a llamar el viaje del descubrimiento, era un viaje, digamos, con un destino previsto, pero que cambió la mentalidad, cambió Europa y también cambió el destino y la vida de los pueblos originarios, como se los llama ahora, ¿no? Entonces, digamos, tu lectura es muy cierta. O sea, la historia oficial es la historia oficial, pero la historia se hace en días cualquiera. Quién sabe que este día se convierte en un día histórico. Claro, de hecho, y en tu novela, claro, hay, me imagino, mucha investigación, especialmente del trabajo lingüístico, y hay mucho esfuerzo porque en la novela no se nota eso. O sea, se nota el personaje, la ficción, pero no se nota esa investigación que debe estar, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que más no sé si te dificultó más al enfrentar la novela? Bueno, es un proceso duro, ¿no?, arduo de trabajo, pero ¿en algo ahí tuviste como más pesar al momento de escribir la novela? Bueno, en realidad disfruté, yo diría que disfruté, o sea, disfruté en el sentido de que, digamos, de sentir que estaba haciendo algo sustantivo. También tuve momentos de mucha tensión y de mucha frustración, porque, bueno, es real eso digamos, de la crisis de la página en blanco, ¿no? Y a veces, frecuentemente en una novela hay muchos momentos de página en blanco, de la crisis. Ahora, tú has señalado el tema del lenguaje. Sí, investigué mucho el lenguaje, pero tomé partes del lenguaje de la época, como dice el dicho latino, cum grano salis, como un grano de sal, para que el lector se siente en el ambiente, pero no esté abrumado con un lenguaje que finalmente le desestimula su lectura y dice que lata, esto está muy enredado, ¿no? Entonces, claro, hay un trabajo muy riguroso del lenguaje, en el cual sí hay palabras que de alguna manera que te ambientan en la época. Y ayer me escribía una amiga mexicana que dice, oye, no sabía que marear era navegar, ¿ya? Y claro, se usa marear, dice, bueno, fueron a marear, era la forma de navegar, pero en marear se combinan dos palabras, el mareo, como se describe en la novela, porque eran unos viajes terribles, ¿ya? No era el concepto del viaje de ahora, era enfrentar la muerte, y el navegar. Entonces la palabra marear tiene estas dos, digamos, grandes acepciones, ¿no? Sí, sí. Realmente meterse en el mundo es fascinante. A mí esta novela me ha encantado, Carlos. Me gustó también el epígrafe que tú pones al inicio, de Cortázar, porque, claro, está el tema de la memoria, ¿no? Y no sé si como rescatarla o por lo menos observarla, tener una sensibilidad hacia la memoria. Y me llamaba la atención lo de Cortázar porque decía, claro, que la memoria trabaja por su cuenta, ¿no? Un poco es medio azaroso, caprichosa esa idea de la memoria. No es que uno la construye fielmente, ¿no? ¿Tú ahí en esta novela pensaste en esto de la memoria? Sí, yo creo que, te digo, la memoria juega con nosotros. O sea, nos hace recordar ciertas cosas, pero nos hace recrear. Y se convierte en ficción. Muchos de los recuerdos que tenemos es una ficción de nuestra memoria, porque o nos provocan dolor o nos atan a momentos del pasado que los vivimos con algo así como un momento de una especial alegría y fascinación. Entonces, la memoria juega con nosotros, ¿sí? Nos abre puertas, pero también nos pone un velo. Y me pareció fascinante esa reflexión de Cortázar sobre la memoria. Y creo que en la construcción de la novela juego con esta idea de Cortázar, ¿no? Y en la novela hay algunos, el personaje Francisco de Arcos está muy enterado de lo clásico, digamos, ¿no? De estos elementos, bueno, propios de la época del 16, en fin. Y
no sé, cuando tú trabajaste en la novela, ¿pensabas también en esa mirada europea, española, con todos estos elementos clásicos, renacentistas, y su mirada al Nuevo Mundo? Eso ¿cómo lo viste ahí? Mira, Francisco es hijo de un judío converso que realmente está muy golpeado por el Santo Oficio, pero por esos azares de la vida él puede estudiar, aprende bajo la tutela de su tío, que es un personaje un poquito complicado, de su tío clérigo, se ve obligado a aprender latín, y la forma de aprender era ante todo la lectura. Y claro, la formación tanto de un personaje importante como Cortés, por poner un ejemplo, como si tú lees la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz, era una formación que tenía una parte algo así como de erudita, pero también era una formación que venía de ese saber popular, saber común. Y ahí estaba digamos, buena parte de la tradición grecolatina. O sea, Ulises es un personaje que estaba, digamos, algo así como en la memoria de la gente, en los cuentos, digamos, no solo era digamos, probablemente leer la Odisea, si era un acto ya que implicaba, digamos, un cierto nivel económico y cultural. Pero el relato de la Odisea era un relato que circulaba por todo lado. Hay este hermoso libro, El infinito en un junco, ¿ya? En el cual, en realidad, digamos, Homero y la Odisea eran parte del saber del común de las gentes, además muy apropiado también por las narrativas culturales de los sectores, digamos, más de la oralidad, digamos, del saber oral, ¿no? Entonces, claro, esta gente llega a América y no tiene otro código. Llega a lo que se llaman las Indias, llega a México, a Perú. El concepto de América es del XIX, el nombre América es del siglo XIX. Llegan y cuando tú te tratas de explicar algo que no entiendes, que no conoces, que es radicalmente desconocido para ti, ¿a qué acudes? A tu saber, a tus símbolos, ¿ya? A tu, digamos, algo así como a ese bagaje de conocimientos que traes contigo. Entonces, ¿cómo explicarte el hecho de que en México los totonacos, los tlaxcaltecas hablan de los gigantes? Entonces, claro, las referencias son los gigantes de la Biblia, ¿ya? Que nacen de este encuentro entre serafines, entre arcángeles, y las mujeres de la tierra, ¿no? Las mujeres de los humanos, y también de los lestrigones que se comían a los navegantes de Ulises, ¿no? Entonces, te digo, si en algún momento llegaran marcianos, ¿ya? Y se encontraran con probablemente crearían una narrativa sobre lo que son los humanos, ¿no? Entonces, eso te da también un intento de comprensión en base a una profunda incomprensión. Y hay una problemática, antes de dar paso también, Carlos, a algunas preguntas de los chicos de acá, el tema de los judíos, los conversos, los cristianos viejos. A mí inevitablemente me recordó a la vida del Buscón de Quevedo, ¿no? Sí. Por esa problemática que estaba en ese momento, ¿no? Terrible. Y claro, la persecución que sufren estos personajes, ¿no? Del Santo Oficio, en fin, son esas páginas intensas donde tratas este tema de los judíos. ¿Por qué te interesó particularmente este tema de los judíos, los conversos y su persecución? Primer punto, digamos, era un elemento presente y con mucha violencia y con mucha fuerza, con mucho poder en la sociedad de la época, ¿ya? O sea, no estaba al margen de la vida cotidiana de las personas. No olvidemos que 3 meses después de la toma de Granada, ya está el decreto real expulsando a los judíos. Entonces, y eso afecta vidas cotidianas. Ese es un tema. El otro tema
histórica, digamos, hay mucha historia, mucha investigación de que una buena parte de las primeras oleadas de los castellanos que llegan acá eran conversos, ¿no? Entonces, el tercer elemento es que la mejor forma, digamos, la mejor hipótesis literaria para dar sentido al viaje fue la idea de los judíos conversos. Entonces, los dos hermanos, Francisco, que además es testigo de un acto de fe y queda aterrorizado, queda impactado, además la desgracia de su padre, la desgracia, digamos, ocasionada por el hecho de ser judío, ya finalmente le lleva a una acción desesperada porque, digamos, embarcarse no es un acto de me voy de viaje, qué chévere, no, embarcarse es escapar. Claro, es huir, es un poco, o sea, te digo, si hay tal vez una relación es la de los migrantes que entran ilegalmente a Europa o a Estados Unidos. O sea, ellos no van, me voy de viaje, van. Y en este caso al menos hay un sueño, qué sé yo, la vida americana, la American, qué sé yo, güey, ya no me acuerdo de la frase, el modo de vida americano, pero digamos, en este caso, en el caso de estos demás, no hay nada, no hay la vaina que me voy a hacer rico, voy a conseguir oro, no. Es un puro escapar sin destino. Así es. ¿Sí? Así es. Bueno, Carlos, queremos hacerte unas preguntas de algunos estudiantes que los vamos a conocer ahora. Al filo de la palabra. Damos la bienvenida a Ailín Díaz, María José Guerra y Nicole Morales, estudiantes de la carrera de comunicación, quienes despejarán sus dudas a través de unas preguntas para nuestro invitado. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Es un gusto tenerte aquí en nuestro programa Al Filo de la Palabra. Es por eso que me gustaría preguntarte, tu novela consiste en otra mirada de la historia oficial de la conquista. ¿Por qué es importante volver a este tema? Bueno, sí digamos, he tratado de no repetir lo que ya se sabe. He tratado también de tomar una distancia frente a las narrativas más comunes, ¿ya? Una narrativa común es que los unos son malos y los otros son buenos. Y en realidad la historia no es así. Todos los humanos creo que tenemos una parte diabólica y una parte angelical, por poner los términos más conocidos. Sí, o sea, los aztecas sacrificaban prisioneros, sacrificaban esclavos para que el sol salga al día siguiente, pero esa era la verdad, esa es la historia. También hay un personaje en la novela, Salvatierra, ¿ya? Que es un personaje que me gusta a mí mucho, que es un hombre, digamos, tal vez el primer antropólogo, el primer etnógrafo vivamente interesado por entender ese mundo, ¿sí? Es más, o sea, él trata de hacer el primer, podríamos llamar, diccionario en el cual está el totonaco, el castilla, la lengua de Castilla, y luego le incorpora el náhuatl, ¿no? Entonces, claro, eso implica romper la idea, ponerse en un plano tal vez que no es complejo, ponerse un plano en el cual los diversos personajes y actores tengan su propia voz. Por ejemplo, hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención y sobre el cual no se ha escrito, y es, digamos, las lágrimas de Cortés cuando se entera de la muerte de Montezuma, ¿ya? Entonces, ese es un motivo literario, o sea, ¿por qué un hombre tan duro, ¿ya?, como Cortés, porque era implacable con sus enemigos, tiene que llorar, ¿ya?, cuando se entera de la muerte de Montezuma? Un hombre duro. Cortés era un hombre duro, implacable con sus adversarios, ¿sí? Entonces, ese es un motivo literario, la historia no va a dar respuestas a eso, la literatura sí puede dar una respuesta a eso, y eso es buscar una comprensión distinta de la historia, ¿sí? Yo no trato de hacer una historia oficial, no trato de recrear la historia que se ha escrito, no, trato de hacer una ficción sobre gentes, personajes, digamos, al menos, digamos, personajes históricos, pero que probablemente un historiador me odiará o me rechazará por lo que he escrito, pero bueno, la ficción es eso, aunque, como dice un gran crítico histórico, Thomas Haidt, dice que en realidad historia
y literatura son dos formas distintas de relato, pero son relatos. Y cuando la historia llega a su límite, comienza a ser ficción. En mi caso, comencé a hacer ficción desde un comienzo, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta, ¿sí? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Mi pregunta para ti es, de las motivaciones que tuvieron los conquistadores para dominar las Indias, ¿cuál sería para ti la más relevante? Bueno, fíjate, probablemente, primero yo sí creo que, digamos, no creo, es un hecho lo de Colón, llegar acá fue un azar, ya, eso fue un azar, claro, tenía información, ahora hay todas unas teorías entre conspirativas e históricas sobre que ya sabía que llegaba acá, que había, etcétera, etcétera, pero eso, no voy a eso. En realidad, yo puedo hablar por mis personajes. Mis personajes, digamos, tal vez Diego, el hermano menor de Francisco, sí llega con una idea más clara. Sabe que hay oro, sabe que hay tierras y demás. Pero Francisco se embarca con esta idea todavía muy general de que, digamos, de que las Indias son algo así como el paraíso ofrecido, la tierra prometida. Ya incluso habla de eso en algún momento, ¿no? Pero también en el fondo están escapando de una realidad que es brutal. Lo que ahora se llama España, que en ese tiempo era en realidad Castilla y Aragón y estaban recién consolidándose como reino, era una miseria impresionante. ¿Ya? No solo miseria, sino una miseria más persecución. Entonces no era un mundo ideal, un mundo en el cual lo que le provocaba a este joven muchacho de 17 años, Francisco tiene 17 años, es escapar, huir. En la ficción esta digamos, de la tierra prometida, ¿sí? Entonces, probablemente después sí, va a haber esta frase famosa, vamos a hacer las Indias, pero estos primeros, este joven no, o sea, digamos, no se embarca en la idea de voy a hacer las Indias, participa en momentos muy duros, él mismo vive una vida dura, difícil. Bueno, al final, digamos, en cierta manera, alcanza una pequeña fortuna. Pero podría ir incluso un poco antes a este otro que no es personaje, es un personaje muy breve, que es Pedro de Arcos, que se embarca como grumete probablemente a los 14, 15 años. Él se embarca a la muerte, porque el mar era la muerte, el mar era el Ponto, era el sitio de los monstruos. Entonces ya creo que lo dije, no es la idea del viaje de ahora, no, me voy a Disney o me voy a Cartagena, es una cosa distinta. En realidad eran experiencias en las cuales la muerte estaba presente, la muerte y el fracaso estaban presentes en todo momento, ¿no? Entonces, yo creo que esa es en el fondo, digamos, la perspectiva que digamos que asumen los personajes, ¿no? No sé, respondí a tu pregunta. Ya. Bueno, Carlos, como lo han dicho mis compañeras, es un gran honor para nosotros tenerte aquí. Mi pregunta para ti es, el personaje principal de la novela es un judío converso. ¿Por qué este tema es importante para ti? Bueno, primero también me siento muy, muy honrado de que me hayan invitado a este programa y además un programa que me parece sumamente innovador, ver tanta gente joven aquí, así es que me siento realmente honrado y motivado de poder conversar sobre una novela no sé si la última, pero espero la más reciente, ¿sí? Porque la última siempre da la impresión de que ya no voy a escribir más. Y bueno, espero poder escribir un par de novelas más, ¿sí? Mire, el tema creo que ya reflexioné en parte sobre eso. Primero que el tema del judío converso en el momento histórico de comienzos del siglo XVI es un tema muy relevante, muy relevante. El Santo Oficio de la Inquisición se convierte en la gran herramienta para unificar ideológicamente o culturalmente, ideológicamente antes que culturalmente, al reino que se está formando. Todos deben ser católicos, ¿ya? Una cosa. Y los judíos, que eran un grupo muy poderoso en términos económicos y culturales, también aparecen como una amenaza, por eso se los expulsa o se los obliga a la conversión, pero la conversión es una trampa terrible. Se convierten
y el Santo Oficio se ensaña contra los que se convirtieron. Por eso un rato el personaje dice, hemos sido abandonados por el Dios, por nuestro Dios, por Yahvé, pero tampoco no hemos sido aceptados por el Dios, digamos, el Dios de los católicos, entonces, o el Dios cristiano. Entonces, ahí hay un dilema histórico muy, muy duro, muy difícil de asimilar. Entonces, me parece, y nuevamente retomo esta idea, que como hipótesis literaria era muy fuerte la idea de estos dos muchachos judíos conversos que finalmente están escapando y tratando de, por lo menos, digamos, escapar de esa situación que en ese momento era una situación realmente muy, muy compleja, dramática en realidad. Y para completar la idea, Carlos, de los judíos, que a mí también me ha sorprendido mucho eso, porque hay mucha información sobre este tema en la literatura, ¿no? Así es. Hay mucho sobre eso. Hay una frase que tú pones ahí en el libro, es: para un converso en estos tiempos la pobreza es casi una bendición, nos permite seguir con vida. O sea, era tan difícil que la pobreza extrema era lo que les salvaba a veces, ¿no? Tener algo de dinero les condenaba. Bueno, por eso esa frase de la época, el que no quema no come, si no queman no si comen. no quema no come, claro. Que es una especie de leitmotiv, digamos, de toda la primera parte. Es eso, o sea, es como te comentaba, como te comentaba a ti, en realidad no solo era una unificación ideológica del reino, sino también una forma de transferencia de riquezas de un grupo social a la corona y a los beneficiarios o adláteres de la corona, entre ellos la misma iglesia, los familiares de Santo Oficio y demás, ¿no? Entonces, esa fue la historia. Digamos, hay muchos investigados sobre esto, probablemente algún especialista me dirá que estoy diciendo barbaridades, pero bueno, es la ficción literaria y si al lector le convence que eso es verdad, es una verdad literaria, así es que no hay vuelta. Sí. Gracias, Carlos. Bueno, damos paso a Fer. Al filo de la palabra. Queremos contarles también que contamos con una sorpresa para nuestro invitado. Él es un estudiante de la carrera de comunicación quien hará la entrega de un pequeño presente. Él es Daniel Checa. Buenas, ¿qué tal con todos? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Un gusto tenerte aquí. Mientras estaban aquí conversando con José, yo te hice este dibujo. Oh, Dios, bueno, qué bien. Ajá. ¿Puedes mostrarlo allá, por favor? Claro, estupendo, miren. Sí, no son gafas, es que el lente es medio café, entonces. Sí, así. Salieron gafas. Me veo mucho mejor que en físico, ¿ah? O sea, yo creo que has logrado rejuvenecerme y demás. Así que, no, te agradezco muchísimo. Gracias Está a muy ti por lindo. venir. Sí. No, estupendo, gracias. Sí, lo voy a guardar con mucho cariño, ¿sí? Qué bueno, gracias, Carlos. Bueno, ya vamos a ir cerrando con Fernanda. Carlos, claro, lo que todo lector se pregunta después de leer esta novela es, bueno, ¿y en qué estás ahí pensando, trabajando? Porque uno ansía realmente leerte nuevamente. Bueno, te debo confesar que esta novela particularmente me creó un vacío post-edición muy fuerte, muy fuerte, debo confesarte eso, entonces me ha costado retomar, pero bueno, he hecho, para entrar en la nueva onda del texto expandido, me dediqué, tengo un podcast, hago ahora publicidad, tengo un podcast que se llama Para guardarlo en secreto, en el cual tengo 2 temporadas. Una temporada basada en El hombre pez y las teorías de la memoria, que es sobre Manabí, que es un librito corto pero que me gusta mucho, y luego la segunda temporada se llama De serafines y nehumanos, que es una distopía, ya que creo que me ha angustiado mucho esto de Ucrania, Rusia, y dije, bueno, ¿a dónde vamos? Entonces escribí es que a quienes les interesa el podcast, está en Spotify y está en Google, y está también en Google Podcast. Así es que
pueden escucharlo y me critican, porque bueno, eso de pasar, de pasar del silencio a la escritura a grabar ha sido realmente una operación bien compleja. Ustedes lo hacen muy bien con el micrófono, pero así es que esa ha sido la transición, ¿no? Bueno, estoy retomando algunos proyectos que tenía y espero concluirlos, ¿ya? No digo el tiempo porque uno nunca sabe por dónde va la nave. Así es. Sí. Bueno, Carlos, te agradecemos. Efer. Agradecemos la presencia del escritor ecuatoriano Carlos Arcos, quien nos ha contado cómo a través de sus novelas se plantea un camino de búsqueda, de prueba y reflexión sobre lo que hace y le gustaría hacer, como en un día cualquiera, un intento de comprensión con base en una profunda incomprensión que supera la historia como ficción. Agradecemos a nuestra audiencia y nos vemos en un próximo programa. Yo soy Fernanda Torres y esto fue Al Filo de la Palabra.